Amigas, amigos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a el rincón del Lobo Mayor. Estamos aquí para analizar la serie que está provocando sensación en los fans. Guerra Mundial 1. Vaya, varios están fascinados, pero lo que me han dicho en los mensajes que me han enviado es que no le entendieron al capítulo 22. Dice, el capítulo 22 de Guerra Mundial 1, no le entendimos, ocurrieron demasiadas cosas al mismo tiempo. Vaya, estábamos con la derrota de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana y de repente todo avanzó tan rápido. ¿Cómo fueron que se dieron las cosas así tan velozmente que llegamos a lo de la Exposición Mundial de París? De repente ya estábamos con el Titanic, de pronto ya el atentado de la Mano Negra, la muerte del príncipe Francisco Fernando y su esposa Sofía, el plan Schlieffen, todo esto, y se dieron demasiadas cosas muy rápido y varios no le entendieron, no lograron pues armar la trama. Lo que es más, me dicen, es que hay multiversos, hay multiuniversos, aquí están conectados. Sí, efectivamente. Por ejemplo, conecta con el Titanic, conecta con la película de 1917, conecta con varios otros multiversos y es lo que varios pues los ha confundido. Entonces, estamos aquí para explicarles el capítulo 22 de Guerra Mundial 1. Eso sí, alerta de spoiler. Cuidado, vamos a hablar ahorita acerca de la trama, de los personajes, de los sucesos. Insisto, alerta de spoiler. Si tú no has visto Guerra Mundial 1 y prefieres verla para que no te vayas a enterar de lo que sucede, entonces, primero, vela y ya luego regresas con nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a analizar el contenido de este fascinante capítulo, el capítulo 22 de Guerra Mundial 1. Yo creo que el primer problema que están teniendo varios es los aparentes brincos que da la trama. Vaya, están viendo a Otto von Bismarck encabezar a los ejércitos pangermánicos, es decir, a los prusianos y a los otros 38 ducados que atacan a Francia y logran derrotar a los franceses y llegar hasta París y vaya hasta la rendición del emperador Napoleón III. Bueno, están ahí y de repente pegamos un brinco a México y de repente otro brinco al Reino Unido y de repente ese brinco que damos a Austria-Hungría y de repente ese otro brinco al Imperio Turco Otomano. Y esos brincos, esos saltos que está dando la serie es lo que están desorientando a varios. Bien, hubo algo que varios no esperaban: la coronación de Guillermo I. Estos varios no lo esperaban. Varios creían que Otto von Bismarck se iba a autoproclamar emperador. Entonces no esperaban cuando reconoce como emperador del nuevo país de Alemania a Guillermo I y lo nombra Kaiser, o sea, emperador en alemán, el Kaiser Guillermo I. Y esa coronación que da en el Palacio de Tullerías en Francia, allí donde era el Palacio de Napoleón III. Y para humillar a Napoleón III y humillar al resto del pueblo francés, allí es donde ocurre la coronación. Pero todos esperaban que fuera Bismarck el que se coronara a sí mismo como emperador de Alemania. Y resulta que no. Nace Alemania y reconoce como emperador a Guillermo I. Eso nadie se lo esperaba.
Pero este naciente país, Alemania, va a intentar el ingreso al capitalismo por la vía imperialista, al igual que los otros países. Es decir, necesita colonias de donde extraer la materia prima y a donde vender sus productos elaborados. Y resulta que ya prácticamente todo está repartido. Expliquemos esto con el caso del continente africano. Las potencias europeas habían invadido y se habían repartido África cual si fuera un pastel. Observan aquí los colores. Notarán, por ejemplo, que en color rojo están las posesiones que había invadido y se había apropiado el Reino Unido. En color azul, las que tenía Francia. En color amarillo-naranja, las de Bélgica. Es curioso que la selva del Congo, el rey Leopoldo de Bélgica, la consideraba como si fuera su jardín personal. Inclusive países como España o Portugal aún conservaban colonias allí. Pero los nuevos países, los que habían apenas nacido, como Italia o Alemania, no habían alcanzado más que algunas porciones. O sea, sí tenían colonias, pero no las suficientes como para extraer de ahí todas las materias primas que requerían sus industrias. Pasaba lo mismo con Asia. Lo que se podían haber repartido las grandes potencias europeas se lo habían repartido ya. Otra vez no había lugar para países como Alemania. Digo, es cierto que Alemania, al ganarle la guerra franco-prusiana a Francia, le había quitado los territorios de Alsacia y Lorena, ricos por sus minas de hierro y de carbón mineral. Pero vaya, Alemania necesitaba mucho más que esto para su enorme producción. Otra escena que fue devastadora para varios, que vaya, no entendían qué era lo que estaba pasando, fue la que se da en el Palacio Nacional en México. No entendían por qué era lo que había ocurrido. A ver, retomemos un poquito. Está en la escena el presidente Benito Juárez. Benito Juárez se supone que ha regresado triunfador. Él triunfa después de derrotar a la invasión francesa. Expulsó a los franceses se tienen que ir, pero no solo los franceses. De hecho, es una invasión extranjera en toda forma, porque si lo pensamos tantito, nos habían invadido franceses, los austriacos que venían apoyando a Maximiliano, al que se convirtió en emperador aquí, los de Bélgica que venían apoyando a la esposa de Maximiliano, a la emperatriz Carlota, todos los ejércitos del norte de África que estaban al servicio de los franceses, los suavos. Ajá. Más los ejércitos mexicanos de traidores, los que estaban mandados por los generales Miramón, Mejía, Márquez, Méndez. Qué curioso, todos empiezan con M, ¿verdad? Maximiliano, Miramón, Mejía, Márquez, Méndez, bueno, qué curioso. Bien, entonces todo esto, los franceses, más austriacos, más los de Bélgica, más los mexicanos traidores, vaya, era toda una coalición de países, y Juárez los derrota, los hace que huyan. Finalmente derrota a los traidores con la ayuda del gran general Escobedo. Captura a Maximiliano, captura a Miramón, captura a Mejía, ya ven que los enjuician y los terminan fusilando. Y Juárez regresa triunfante a la Ciudad de México. Hasta ahí nos habíamos quedado. Me dicen varios, es que nos confundimos. ¿Quién es el general que se subleva? Varios pensaban que era Mariano Escobedo. No, para nada, es Porfirio Díaz. El que se está sublevando allí es Porfirio Díaz. O sea, Juárez, ya que regresó, se pudo haber quedado con el poder, pero no, él convoca elecciones. Y entonces hay tres candidatos, ¿no? Se fijaron que uno es el colaborador de don Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, el otro es el mismo Juárez y el otro es el general Porfirio Díaz.
ese era general partidario de los liberales. Vaya, era general partidario de don Benito Juárez. ¿Ah? Bien. Entonces, hacen las elecciones, gana Juárez, se queda con la presidencia, y el general Porfirio Díaz no está de acuerdo. Y entonces se rebela, hace esa rebelión que ustedes vieron. Y ustedes se dieron cuenta cómo Mariano Escobedo, el mejor general, yo creo que en la historia de México, decide ir a combatir a Porfirio Díaz, se da todos los eventos que dieron, y totalmente es derrotado Porfirio Díaz. Vaya, esa escena donde Porfirio Díaz, tan varonil, tan valiente, termina llorando allí en la batalla de Icamole, cuando las tropas de Escobedo lo despedazan totalmente a su ejército, fue muy, muy impactante. Pero dicen, vaya, ya derrotaron a Porfirio Díaz, sale huyendo. Entonces, si Juárez queda triunfante, ¿qué fue lo que ocurrió? Esa escena como que no se entendió muy bien. Esa escena donde ya ven que está esa sirvienta, indígena, que está don Benito Juárez, ya ven que está comiendo y le ofrece el pocillo, la taza, la taza de barro con chocolate, y él se la toma. Y ya ven que empieza a toser Juárez y siente un dolor en el pecho. Y se le acerca a la esposa, ¿cómo se llama? Margarita, y le dice, ¿qué tienes, Benito? Nada, no sé, ya vaya, en esa escena. Y ya ven que cómo sale la indígena. Ajá. Y ya ven que sale de Palacio Nacional, ven cómo va caminando la banqueta. Pero lo que no entienden es cuando está otra indígena en la banqueta. La que está, pues, muy en situación miserable, la que está ahí vendiendo los cacahuates y las pepitas más adelante en Palacio Nacional. Y la indígena que le sirvió el chocolate de Juárez, la que viene caminando, ya ven que se agacha, le pone la mano y le dice, falta poco, y sigue caminando. Y fue lo que nadie entendió, falta poco ¿para qué? ¿Y quién es la otra indígena? Bueno, insisto, alerta de spoilers, ahí va. A ver, repasemos los capítulos anteriores. Piensen, ¿se acuerdan de la sirvienta de la emperatriz Carlota? Cuando le están bañando las damas de compañía en aquella tina lujosísima, ahí en el castillo de Chapultepec. Y aquella sirvienta que le trae precisamente aquella taza tan lujosa de porcelana con chocolate, es la misma. ¿Se acuerdan que es una indígena que está al servicio de Maximiliano Carlota? Que las demás sirvientas le tienen miedo, porque supone que sabe brujería y todas estas cosas, magia negra, y que le dicen la carambada. Es la misma, ¿ya me entendieron? La emperatriz Carlota, ¿se acuerdan que se fue a Europa a buscar ayuda? No pudo encontrarla, termina volviéndose loca, se trastorna. Y su esposo Maximiliano lo fusila junto con Miramón y Mejía. Entonces, de alguna manera consiguió que la contrataran en el Palacio Nacional. Y a ver, si vemos cómo toma el chocolate Juárez y siente el dolor. ¿Ah? Y cuando sale ella, que sale así escondidas con el rebozo, se acerca a la otra indígena y le dice, ya falta poco. No sé si reconocieron a la otra indígena, probablemente no. ¿Ah? Pero es la amante, no es en sí la esposa, pero es la otra pareja del general Tomás Mejía. ¿Se acuerdan cuando ya lo llevan a fusilar, que va en la carroza y que vaya gritando atrás con el bebé en los brazos? Es ella. Entonces, una es la carambada, que quién sabe qué le está dando a Juárez. Y pasa y le dice a la viuda de Tomás Mejía, ya falta poco. Y por eso cuando cambian la escena, que Juárez ya ven que se empieza a sentir mal, que se supone ya transcurrieron varios días, cuando se cae, se derrumba ahí, y que corre Margarita, y ya ven toda la escena que se da ahí, pues nos dan a entender que aunque el doctor dice que es angina de pecho, probablemente no es esto. Probablemente don Benito Juárez murió envenenado. ¡Wow! Ahora sí se le entiende a todo esto, ¿verdad? Y por eso de repente ven que cambian la escena
Dice, ¿y por qué está ahora Porfirio Díaz de presidente? Ahí varios no lo entendieron. Bueno, es que ahí hicieron un corte. En realidad, el que va a tomar la presidencia es Sebastián Lerdo de Tejada. Convocan elecciones. Gana Sebastián Lerdo de Tejada y entonces Porfirio Díaz se va a volver a rebelar. Ahora ya no contra Juárez, Juárez ya está muerto. Ahora contra Sebastián Lerdo de Tejada, pero esta vez sí triunfa la rebelión. Y va a tomar el poder Porfirio Díaz. Y desde entonces, desde 1876, va a empezar a gobernar. Qué curioso, sí escucharon cuál era su lema, ¿verdad? No reelección. Que el voto valga, sufragio efectivo, no reelección. Pues esto lo manejaba don Porfirio Díaz. Porque pensamos que estas frases son de Francisco I. Madero. No, era don Porfirio Díaz, el hombre que más veces se ha reelegido, manejaba la no reelección. ¿Va a durar hasta cuándo? De 1876 hasta 1911. Todo ese periodo es a lo que se le va a llamar porfiriato. Para que entendamos un poco mejor la situación allá en Europa, el Reino Unido de la Gran Bretaña tenía colonizadas prácticamente la cuarta parte de las tierras emergidas. Es decir, la cuarta parte de las tierras que existían pertenecían al Reino Unido. Francia también era otra potencia que, aunque había perdido la guerra franco-prusiana, tenía una gran cantidad de colonias. Y había que incluir a Rusia, que aunque no era una potencia capitalista, vaya, su sistema de producción aún era feudal, sin embargo, era un país tremendamente extenso. Al ver las pretensiones de potencias como Alemania, como Italia, e inclusive Austria-Hungría y el Imperio Turco Otomano, el Reino Unido, Francia y Rusia decidieron realizar una alianza conocida como Triple Entente, un entendimiento donde se reunían, hacían alianza militar, repito, el Reino Unido, Francia y Rusia. Pero antes de esta alianza ya 3 países se habían adelantado realizando su propia alianza. La recién nacida Alemania, que aquí vemos de color café, Austria-Hungría, que vemos aquí de amarillo, y la también joven Italia, que vemos de color verde. A esta nueva alianza, con el paso del tiempo, se le llamarían los imperios centrales. O sea que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las potencias europeas estaban divididas en 2 poderosos equipos. La Triple Alianza, también llamada Imperios Centrales, formada por la unión de Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, formada por la unión del Reino Unido, Francia y Rusia. Cada uno de estos equipos se dedicó a atraer más aliados, más países que simpatizaran con sus respectivos bandos. A mí esa escena del plan Schlieffen me fascinó. Sinceramente yo siento que esa y la del atentado son las 2 mejores escenas del capítulo 22. Esa escena del plan Schlieffen donde, vaya, ese plan aparentemente perfecto, se dio cuenta cómo planean todo para lo de la invasión a Francia, pero a través de Bélgica. Ahorita lo explicaremos un poquito más, pero vaya, a mí se me hizo fascinante cómo von Schlieffen planea todo, y ya no pudo haber sido Bismarck, obviamente porque murió, pero entonces le encargan todo a von Schlieffen, y es fabuloso cómo va planeando todo parte por parte, y se me hace también fabuloso cómo von Moll lo echa a perder absolutamente todo, ¿verdad? Y aparte, pues les decía la escena del atentado, que es impresionante, todo el asunto de la mano negra.
Pero esto de von Schlieffen sí me gustaría que lo analizáramos un poquito más, porque esa escena para mí es de lo más fascinante que tiene este capítulo 22. El Kaiser, el emperador Guillermo I de Alemania, muere. Y también muere Bismarck. Hereda el poder el Kaiser Guillermo II. Y ante la inminente guerra que se avecina, Alemania se da cuenta que necesitan derrotar a Francia de un solo golpe. ¿Por qué? Porque aliada con el Reino Unido y con Rusia en la llamada Triple Entente, pues representan un peligro muy grande para Alemania. Entonces Guillermo II manda llamar a uno de los colaboradores de Bismarck, al mariscal Alfred von Schlieffen, y le encarga un plan que sea lo más perfecto posible para volver a invadir Francia y derrotarla en muy poco tiempo. El plan Schlieffen era genial. Francia había aprendido muy bien su lección de la derrota en la guerra franco-prusiana, entonces tenía perfectamente bien resguardada la frontera con Alemania. Es decir, un ataque directo del ejército alemán a Francia no era posible. Pero entonces, von Schlieffen planeó que en lugar de eso atacaran por el lado de Bélgica. Bélgica era neutral, no era aliada ni de la Triple Entente ni de los imperios centrales. Entonces, atacar por sorpresa a Bélgica, atravesar por allí los ejércitos en un rápido movimiento, y como era posible que el Reino Unido intentara desembarcar, en lugar de que fuera un cuerpo del ejército, serían dos, uno encargado de repeler a los británicos y el otro avanzar por Bélgica, entrar a territorio francés, llegar hasta París, tomar París, pero era seguro que Rusia, la otra miembro de la Triple Entente, atacara a Alemania. Pero una vez que ya hubieran tomado París y dominado así Francia, regresar y detener a los rusos en la región de los lagos masurianos, dado que los rusos, sus ejércitos eran antiguos, eran ejércitos de formación feudal, entonces los podían atacar rápidamente y despedazarlos. De esta forma, en un solo movimiento, podían acabar la guerra en pocas semanas. Genial, ¿verdad? El problema fue que el diseñador de este magnífico plan, Alfred von Schlieffen, falleció en el año de 1913, aproximadamente un año antes de iniciar la Primera Guerra Mundial. Y el Kaiser Guillermo II encargó la ejecución de este plan a Helmut von Moltke, que ya se encargaría de echar a perder todo. Mientras tanto, allá en México el porfiriato se derrumbaba. En el año de 1910 estalló una revolución dirigida por Francisco I. Madero. Porfirio Díaz huyó a Francia y Madero al poco tiempo tomó la presidencia. Sin embargo, un movimiento armado se rebeló en contra de Madero. En el año de 1913, uno de los generales que aparentemente lo apoyaban, Victoriano Huerta, lo traicionó. Madero y varios de sus colaboradores resultaron asesinados. El general Victoriano Huerta tomó el poder. Nuevamente, un movimiento armado se rebeló en contra de Victoriano Huerta. En el año de 1914, la Marina de los Estados Unidos atacó a México. Nuevamente Estados Unidos de América invadía México, y esto poco a poco desencadenó la futura caída de Victoriano Huerta. Todo esto ocurría en México mientras que el resto del mundo se preparaba para una guerra mundial. Y yo creo que la escena climática es lo del atentado de Sarajevo. Vaya, hay momentos que decimos que no es ni siquiera creíble. ¿Cómo es posible que
que vaya en primer lugar el emperador José de Austria-Hungría. Él ya tuvo toda esa serie de desgracias que estuvimos viendo en su familia, incluyendo la muerte de su hermano Maximiliano allá en México, fusilado tras el juicio de los liberales de Benito Juárez, de Mariano Escobedo, vaya. Lo encuentran culpable de crímenes de guerra y lo fusilan junto con Miramón y Mejía. Entonces ya vio morir a su... Bueno, no vio, digo, ya le tocó la muerte de su hermano. Ya todas las desgracias que vimos en la familia, su cuñada totalmente loca, la princesa Carlota, la esposa de Maximiliano, todas las desgracias. Y vemos que está viejo, está enfermo, y es cuando tiene el problema regional allí en Bosnia, en la capital de Bosnia, que es Sarajevo. El príncipe heredero, ya ven que va a tomar el trono, dice, pero primero voy a ir a pacificar Bosnia. Vaya, ¿cómo es posible? Vemos toda la fórmula para un desastre. Decide que lo acompañe su esposa, la duquesa Sofía Chotek, que es alemana. Entonces allí los bosnios, para empezar, ellos fueron invadidos por los austriacos, los austrohúngaros. Ellos quieren independizarse, quieren regresar a formar parte de Montenegro. Ellos no quieren estar invadidos por los austrohúngaros. Odian a los austriacos, odian a los húngaros, odian a los alemanes, y la duquesa es alemana, la duquesa, la esposa del príncipe Francisco Fernando, es alemana. Entonces ahí van estos y hacen toda ese desfile con esos automóviles, que era entonces lo más moderno, lo más nuevo, pero vaya, ahí van estos. Ocurre el atentado de la bomba. Falla, ya ven cómo rebota y cae en otro automóvil y explota el automóvil, y ya ven cómo se salvan tanto Francisco Fernando como Sofía, y los meten allí a este teatro que está ahí donde suben en las escalinatas. Vaya, dice uno, bueno, ya se suspende ahí la visita a Sarajevo ya con este atentado ocasionado por los estudiantes de la Mano Negra. Y esa escena desesperante cuando, vaya, ni siquiera los mismos gobernadores de la ciudad que habían hecho hasta aquí ya se suspende, y son ellos mismos los que, pues, ¿cómo ves si continuamos? Y ya ve que el príncipe, no, pues sí, sería lo mejor, dice uno, pero ¿cómo? O sea, ya ocurrió el atentado, ya se salvaron, por lo menos ellos, pues ya hasta allí, no, ahí van, y ya ven que se suben al otro automóvil, y ahí va otra vez la comitiva, y pues ya lo que vimos cómo ocurre el segundo atentado, donde ya este estudiante también que pertenecía a esos terroristas de la Mano Negra, en este caso, ¿cómo se llama? Gavrilo, ¿verdad? Gavrilo Princip, cómo se acerca con la pistola y pues dispara y mata al príncipe Francisco Fernando y a la duquesa Sofía en esa escena impresionante, desgarradora totalmente. Ya nos imaginamos lo que va a pasar, ¿no? Pues obviamente ese es el detonante, es el pretexto para que Austria-Hungría le declare la guerra a Bosnia, y Rusia, que tiene el pacto con Bosnia, pues le declara la guerra a Austria-Hungría, y Alemania, que pues como que mataron a la duquesa y cómo está esto, y le declara la guerra a Rusia, y luego a Francia, el Reino Unido, a Alemania, y ya sean todas las declaraciones de guerra, y es ahí donde estalla propiamente la Guerra Mundial I. Que es por eso que así se llama esta serie. Vaya, espero que en nuestra explicación estemos entendiendo un poquito más
esta trama tan complicada del capítulo 22 y sobre todo tan impresionante, sobre todo la escena del atentado. Espero que lo estemos entendiendo un poquito más. Sin embargo, viene el siguiente capítulo, el 23, que va a ser propiamente ya la guerra. La guerra en la cual Alemania va a echar a andar toda su maquinaria de guerra para intentar arrasar con Francia, y luego Rusia va a atacar a Alemania, y todo lo que va a venir ocurriendo hasta la rendición de Rusia. Rusia se va a rendir, va a entrar a la guerra un país que no se lo esperan. En Rusia, ¿por qué se rindió? Porque va a estallar ahí la revolución rusa, los principios del socialismo y comunismo, todo esto. Espero no estar spoileando demasiado, pero vaya, ya vimos que es algo fascinante, que esta serie está súper, y ya nos prometen los productores que habrá otra serie, que se viene enlazando otra serie que se llama Guerra Mundial 2. Entonces esto da para mucho más. Agradezco que me estén acompañando aquí al Rincón del Lobo Mayor. A todas mis alumnas y alumnos, un saludo, y nos estamos viendo aquí. Si el video te gustó, da like y comparte. Acepto comentarios y nos vemos en la próxima, analizando aquí esta serie impresionante de Guerra Mundial 1. Hasta luego.